Bienvenidas y bienvenidos a Siempre y Algo Más, el podcast del Hospital de Salud Mental, donde hablaremos sobre temas que influyen en nuestra vida diaria y nuestro bienestar emocional. Soy la psicóloga Paula Monroy y hoy hablaremos sobre cómo lo que hacemos en nuestro día a día influye directamente en nuestra salud mental. El capítulo de hoy se titula Lo que hacemos también sana, una mirada desde la terapia ocupacional. Y para este capítulo contamos con la presencia del licenciado Isaac Vallejo, terapeuta ocupacional, que nos explicará qué hacemos en el día a día y cómo esto puede influir en nuestra vida diaria y en nuestra salud mental. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y pues bueno, afortunado y contento de estar acá. Vamos a empezar con este capítulo y empezamos por la primera pregunta y es que nos explique un poco qué es la terapia ocupacional. Me gustaría explicarte que la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria en la cual ayuda al paciente a su máxima independencia, ¿sí? Siempre va a ayudar por medio de una actividad. Por medio de una actividad vamos a buscar la independencia del paciente. Eso es lo que va a hacer la terapia ocupacional, por medio de actividades significativas que van a ser realizadas por medios de test, por medio de actividades, análisis observacional y demás. Todo en función del paciente a su independencia y siempre va a ser personalizado. ¿Y quiénes pueden beneficiarse de esta terapia puntual? ¿Cuál es el grupo que normalmente accede? Está todo el grupo etario, pero pudieran beneficiarse pacientes como por ejemplo con Alzheimer, pacientes con alguna enfermedad, con demencia, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, pacientes con ictus y demás. Todo este tipo de pacientes, toda esta amalgama de pacientes son los que se benefician de la terapia ocupacional. ¿En qué momento debería una persona o en qué momento la persona debería considerar asistir a una terapia ocupacional? ¿Cuáles son los signos o síntomas en los que dice, bueno, es oportuno tomar terapia ocupacional? En el momento del día a día, cuando una persona ve mermar sus capacidades, su independencia, está haciendo, supongamos, es una pareja y en este caso la esposa está ayudando en demasía al esposo o al revés. Se está viendo de que el esposo o la esposa ya no es tan ágil como antes mentalmente, quizás físicamente tampoco ya lo es de esa manera y ahí de pronto se está olvidando mucho, dejó las llaves olvidadas, dejó conectada la plancha. Es cuando está esa chispa, esa alarma para poder decir necesita terapia ocupacional, para que justamente con esas capacidades que tenemos en el paciente poderlas mantener y de esa manera tener calidad de vida en cada uno de nuestros pacientes. Normalmente en terapia nosotros recibimos a un grupo, a una población que asiste a terapia únicamente para apagar un incendio. ¿A qué nos referimos con esto? A que hay terapias en las que el paciente asiste únicamente cuando se presenta el síntoma, es decir, cuando entra en crisis, cuando ya se desborda emocionalmente, toma la terapia como algo reactivo y no como algo preventivo. ¿Usted sugiere que la terapia ocupacional se lo podría tomar como algo preventivo? Claro, por supuesto que sí. De hecho, siempre va a ser mejor hacer salud preventiva. Siempre va a ser salud preventiva. Hay pequeñas cápsulas además que pudiéramos tener en cuenta como para hacer preventivo cada uno de nuestros pacientes. De pronto alguien se va a sentir identificado en estos momentos que nos pudiera estar escuchando, que nos pudiera estar viendo, cuando de pronto alguien está, y no con esto quiero hacer un llamado a procrastinar en demasía, sino que planificar para poder procrastinar. Es decir, que no me atiborro de demasiadas actividades, de demasiadas ocupaciones para poder cumplir con todas, sino que ya sea a corto o a largo plazo realizo las actividades para poder cumplirme a mí mismo. Bueno, y no solo a mí mismo, sino a mi entorno cercano. En este caso, ahí ingresa la terapia ocupacional como un recurso en implementarlo y hacerlo un hábito en el día a día, con la finalidad de que exista un equilibrio y un orden. Así es, que exista este equilibrio y orden en lo que es hábitos y rutinas. Necesitamos restablecer hábitos y rutinas para poder que llegue ese hábito, que llegue ese equilibrio para que el paciente pueda mejorar. ¿Qué tan cierto es que antes de implementar estos hábitos y rutinas hay que deshabituar al paciente de estos malos hábitos? Claro, hay que deshabituar al paciente para que de esta manera pueda despojarse de estas actividades que estaba realizando de alguna manera y poder de alguna manera ponerlo en la balanza y ver que puede ejecutar cada una de estas actividades que estaba proyectado a realizarlas, que las puede ejecutar de mejor manera y puede alcanzar sus metas. Entiendo esta parte en la que hay que deshabituarnos, hay que incrementarlo en nuestra rutina diaria. ¿Qué pasa con estos pacientes que enfrentan un problema en su salud mental, en algún trastorno emocional, ansiedad, depresión, y adicional hay un desorden en su día a día? ¿Cómo lo manejamos? Aparte de que vemos cómo está en primera instancia los hábitos y rutinas y que luego tenemos que cambiar aquello, nos fijamos mucho en los gustos e intereses de los pacientes. En base a los gustos e intereses de los pacientes, realizamos una actividad, realizamos un plan de intervención personalizado.
este plan personalizado va enfocado a que mediante esas actividades que vamos realizando día a día en las terapias, ¿sí? Según la planificación, va a ir con la meta, con los objetivos para que puedan el paciente tener una mayor independencia, ¿sí? En tanto para modificar hábitos y rutinas y sobre todo para ver las fortalezas que tiene el paciente para poder mejorarlas. Si nos pudiera dar un ejemplo en cómo implementamos este hábito o cómo usted considera frente a alguien que presenta una depresión o ansiedad, ¿cómo se implementan estos hábitos en su rutina o cómo usted sugiere implementarlo? Lo que es implementar hábitos y rutinas, por ejemplo, como decía una hace un momento, no hacer un llamado a la procrastinación, pero sí a planificar a conciencia. Uno, dos, tener espacios de pronto para poder conversar con un guía espiritual, de cierta manera, para no llegar al colapso, tener momentos de descanso durante el día, tener momentos de descanso, de respiro, poder escuchar la música que a ti te gusta, por ejemplo, no sé qué música te gusta, pero sí tener momentos en el cual todos podamos mimarnos a nosotros mismos. Y de hecho, poder escuchar la música, poder realizar actividades. De pronto, hay pacientes que de pronto tienen actividades o que realizan un sinnúmero de situaciones, pero hasta que no llegan a nuestra terapia o hasta que no hacen las actividades, no se dan cuenta que de pronto tenían por ahí, como dirían, un don escondido. Y ese don es el que hay que poderlo trabajar para que pueda llegar a su máximo potencial cada uno de nuestros pacientes. ¿La intervención ocupacional es la misma para todos los pacientes? No, jamás va a ser la misma porque cada paciente es distinto, cada paciente es un mundo. Entonces, en la anamnesis y en el análisis de cada paciente tiene sus hábitos, cada paciente tiene sus rutinas, cada paciente se levanta una hora distinta, almuerza una hora distinta, tiene diferentes hábitos, tiene diferentes rutinas y sobre todo tiene diferentes ocupaciones. Dependiendo de las ocupaciones es lo que se va a ver modificado en el paciente. De hecho, hay estudios de que dependiendo de las ocupaciones van al lado con las enfermedades psiquiátricas y demás. ¿Nos podría dar un ejemplo sobre lo que acaba de mencionar? Hay, por ejemplo, con respecto a aquello, hay pacientes que de pronto por distintos niveles de estrés manejan algún tipo de cargo, algún tipo de trabajo en el cual el paciente pues pudiera llegar a la depresión. De hecho, no quiero que se vaya a sentir, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hay cargos medios, inclusive altos, en el tema de cuando hay eventos, manejo de eventos en el cual el nivel de estrés es alto, que en el cual el individuo logra inclusive estresarse demasiado, es más, esta situación lo normalizan, lloran, empiezan a llorar y ahí hay primeros síntomas que es justamente cuando hay un estrés máximo de sus hábitos de rutina. Y normalizan, piensan que es porque el trabajo hablan por ejemplo, porque se habla mucho del tema de soportar estrés laboral y demás. Muy romantizada la idea de entre más trabajo hay, más funcional soy. Así es. Más productivo. Y hablando precisamente de estas profesiones, que es algo que sí lo hemos visto dentro de la práctica clínica diaria, y es que hay una población profesional muy puntual, que es la del área de la salud, los médicos en particular, que hay una alta carga y que se les pide altas demandas, las horas de guardias que tienen que cumplir, que su vida termina girando en torno al área laboral. Entonces, ¿en qué momento hay este individuo que no es únicamente doctor, sino que es alguien más? ¿Cómo abordamos este tema? Bueno, ahí estaríamos hablando de algo importante, que justamente la terapia ocupacional lo aborda, que no solo la terapia ocupacional se centra en el paciente, sino en su entorno cercano. Entonces, ahí tuviéramos que, bueno, de hecho nosotros siempre trabajamos con el paciente y luego el entorno tiene que ayudar a aquello, porque si el entorno no ayuda a que el paciente mejore, va a ser muy complicado, va a ser muy complejo. Entonces, el entorno, todos tenemos que manejar el mismo lenguaje para que el paciente pueda saber sobrellevar. Y de esos casos que usted mencionaba hay un sinnúmero, pues inclusive las cifras y demás, en donde el área médica está sometida a altos niveles de estrés. Pero bien, continuando con las preguntas, después de una crisis emocional, ¿cómo ayuda la terapia ocupacional a que las personas retomen su rutina y autonomía? Después de una crisis emocional que va a ser abordada por el equipo multi e interdisciplinario de la institución, el individuo retomaría sus rutinas luego del tiempo prudencial. No hay un tiempo estimado, pero sí porque cada paciente tiene su espacio y su tiempo. Y en base a esos tiempos hay que ver hábitos, rutinas, para que el paciente retome sus capacidades hablando en lo que es el tema laboral. ¿Cómo influyen los hábitos y las actividades cotidianas en nuestra salud mental? ¿Y qué
cambios pequeños pueden hacer una gran diferencia? ¿Qué cambios pequeños? Bueno, ahí brindaremos ciertos tips, como por ejemplo, cuando el paciente, cuando la persona antes de irse a acostar, no utilizar demasiado el teléfono, porque el uso de pantallas hace que nos produzca insomnios. Lo otro que también pudiéramos mencionar es tratar de, en las mañanas, no utilizar el teléfono demasiado, porque el primer impacto de la pantalla sería para hacerlo después. Si sonó la alarma, la dejamos a un lado y realizamos las actividades que tenemos que realizar. No estar en primera instancia pegado, ya sea ni cuando nos vamos a descansar, ni cuando nos levantamos, tener un exceso prolongado pegado hacia las pantallas. Lógicamente tenemos el teléfono que nos ayuda demasiado, pero sí hay que ir guardando esos espacios para que no nos afecte en nuestras capacidades, como por ejemplo, una va a ser la memoria, lo otro va a ser la atención, lo otro va a ser la falta de concentración, porque recordemos que el teléfono nos ayuda, pero sin embargo está destinado justamente para robarnos la atención. Cada vez que suena el aparatito, cada vez que suena nuestro teléfono, justamente está destinado para llamarnos la atención. Y eso está comprobado. El teléfono, cada vez que suena una notificación, está tratando de llamar nuestra atención. Y nosotros tenemos que hacer un sinnúmero de cosas y cumplir con un sinnúmero de situaciones. Entonces, para sugerencia de nuestra audiencia, aparte de apagar las notificaciones del celular o poner el celular en modo avión, ¿qué otra sugerencia les da para implementar estos hábitos en el día a día y deshabituarnos de los malos? ¿Qué sugerencia les da? Hay algunos, como por ejemplo compartir más tiempos en familia. La familia siempre va a ser importante. Si hablamos del tema monetario, me va a decir, no, me está mandando algo costoso. Hay cosas como yogas. En la ciudad hay distintos puntos en los cuales pueden practicar yoga gratuitos, pueden practicar donde se pueden relajar y pudieran de esa manera bajar esos niveles de estrés y no llegar a colapsar, porque justamente estamos tratando el tema de no llegar al colapso, sino hacer salud preventiva. ¿Y qué opinas sobre implementar el arte dentro de la rutina del paciente? Va a ser importante siempre y cuando el paciente o la persona le guste el arte. Hay que ver qué tipo de arte le gusta, si le gusta cantar. Aunque podemos, si no le gusta cantar, no es necesario que seamos expertos, pero tranquilamente puede hacer karaoke en su casa, cantar un poco y de esa manera bajar esos niveles de estrés. Sería importantísimo que pudiéramos cantar, que pudiera cantar la música que le guste, del cantante que fuera, para poder bajar esos niveles de estrés que su cuerpo se lo va a agradecer. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado, por compartirnos esta información valiosa que podemos implementar en nuestro día a día. Recordemos que la terapia ocupacional nos ayuda a reforzar nuestros hábitos sanos e implementarlos en nuestra rutina diaria como un acto preventivo para no desarrollar problemas en nuestra salud mental. En este caso también le agradecemos a las personas que nos están acompañando y escuchando en este momento en este episodio, y en caso de que necesiten acompañamiento profesional pueden acercarse a las instalaciones del Hospital de Salud Mental. Nos encontramos en un próximo episodio y recuerden que en la salud mental siempre hay algo más. Muchísimas gracias, licenciado. Estamos a las órdenes.